Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Papeles de un lector. Mi nombre es Cristian Verón y el día de hoy voy a estar tratando un tema bastante diferente a lo que habitualmente estoy tratando, es decir, no voy a hablar tanto de libros, voy a hablar de educación. Ustedes saben que yo soy profesor de lengua y literatura, lo he dicho en otras ocasiones. Y como docente hay una situación que está ocurriendo últimamente en Argentina que me toca, digamos, particularmente porque tiene que ver con lo que soy, básicamente. Entonces el título de este video tiene un poco que ver con eso y sin embargo está íntimamente relacionado al desarrollo de dos lecturas que estuve haciendo hace muy poco tiempo, de hecho fue este año, en donde conocí particularmente a estos dos autores. A Nussbaum la conocía un poco por algunos trabajos sobre la tragedia griega y a Bifo Berardi verdaderamente no lo conocía, lo conocí este año y empecé a leerlo con bastante placer y bastante atención. Ahora bien, la idea de hoy un poco es conversar de qué tienen en común estos dos autores con respecto a la educación. Martha Nussbaum, lo primero que tengo para decir de ella es que es una filósofa estadounidense, nacida en 1947 y especializada en sus orígenes en la antigua Grecia. De hecho, su primer libro fue sobre Aristóteles. eh, con Cultivating Humanity en 1993 y Sex and Social Justice en 1998, amplió el panorama de estudio a la sociedad actual, llegando a estudiar temas muy disímiles, muy diferentes entre sí, como la ética, la educación democrática, la cosificación sexual de la sociedad moderna, la política, la intolerancia religiosa, la pornografía como fenómeno de estupidización colectiva. Pero en el año 2010 editó este libro que yo tengo acá arriba mío, que se llama Sin fines de lucro, y que lleva por subtítulo la, la oración que dice, la pregunta va, que dice, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Acá, en este librito, establece que sin la enseñanza de las humanidades, la existencia de la democracia moderna está condenada a la extinción, o por lo menos está en un peligro gravísimo. Esa es la premisa fundamental de este libro, un libro de por sí bastante corto, creo que son 120 y pico de páginas, muy interesante, en donde ella va a trabajar esta noción de que si nosotros perdemos la enseñanza de las humanidades, la democracia como valor, como función, como sistema de gobierno y como sociedad está condenada a desaparecer. Ahora bien, Nussbaum empieza diciendo desde el prólogo que está alarmada por el grado en que el estudio de las humanidades está siendo abandonado en el mundo moderno. Y agrega que muchos padres sienten vergüenza de que sus hijos estudien arte o literatura. Para Nussbaum hay una crisis silenciosa en la sociedad moderna. A lo largo y lo ancho del mundo, en nuestras sociedades modernas se está buscando desprestigiar o desfinanciar el estudio de las humanidades con la esperanza de que sea abandonado, de que cada vez menos gente estudie humanidades. Este sistema, dice Nussbaum, es un sistema donde hay una permanente sed de ingresos económicos. A ver, esto es fácilmente comprensible. Estamos dentro del sistema capitalista, ¿sí? En este sistema hay una sed de ingresos económicos que ha modificado la concepción de la educación en los países modernos y la ha modificado de tal manera que las humanidades, las ciencias sociales,
corren en desmedro de otro tipo de educación. Este libro es, creo ya haberlo dicho, del año 2010. La situación ha cambiado bastante en la última década, pero tiene una actualidad asombrosa algunos de sus planteos. Ahora bien, ese problema que se deriva de la desfinanciación o el desprestigio de las humanidades está relacionado a lo que ella llama una crisis silenciosa, ¿sí? Es decir, es una crisis, ¿por qué? Porque la educación, nos dice Nussbaum, no es pensada más que como un negocio económico. Y dice que esto está relacionado a la forma en que las sociedades actuales piensan la palabra progreso. El concepto de progreso para las sociedades actuales es el concepto de... perdón, es la idea a través de la cual nosotros establecemos qué es aquello que tiene rédito económico. Entonces el progreso se lee, básicamente, eh, como un incremento del Producto Bruto Interno per cápita de cada país y un aumento, en consecuencia, del desarrollo económico potencial de ese país. Ahora bien, los especialistas económicos hace años que miden el éxito de una nación a través de este presunto estándar que supuestamente es representativo de la calidad de vida general de una nación. Pero nos dice Nussbaum, este modelo, en este modelo no importan ni la distribución de la riqueza ni la igualdad social. No importan tampoco consideraciones de género, consideraciones de raza, la relación de calidad entre las concepciones de género, y no importan también otros aspectos de la vida que no sean los puramente económicos. Entonces se deja la salud pública de lado, la educación pública de lado y la libertad política de lado también. Ahora bien, para Nussbaum, este tipo de concepción, ¿sí? Del progreso entendido como un rédito económico, es aquella que va a hacer mella en la concepción de las humanidades. ¿Por qué se erradican o se desfinancian las carreras relacionadas con el arte de las humanidades? Porque no tienen utilidad competitiva. Es decir, no dan una ganancia económica inmediata en este mundo. Para Nussbaum, promover la imaginación, la creatividad, la rigurosidad en el pensamiento crítico se contraponen a la visión utilitaria en que las sociedades modernas tienen de lo que debe ser la educación hoy. Es decir, Nussbaum analiza dos sistemas educativos opuestos que conoce bien. Uno es el de Estados Unidos, donde ella ha trabajado en muchas universidades a lo largo del tiempo, y otro es el de la India actual. Bueno, la India actual no, la India hace 14 años atrás, pero la India actual, digamos, porque es también un país donde ella ha vivido y ha trabajado mucho. Y ella comienza puntualizando las experiencias directas en distintas universidades y centros de enseñanza de ambos países, sobre todo centros de enseñanza y universidades prestigiosas. En ellos se encuentra que al plantear que la educación científica y técnica es tan importante como la humanística, lo que recibe por parte de las autoridades de esas universidades y esos centros de estudio es una indiferencia muy grande o un descreimiento bastante amplio. Entonces se empieza a maravillar de por qué sucede esto. Para esta gente que hoy gestiona la educación, dice Nussbaum, lo científico o técnico tiene un valor que se puede medir en términos comerciales. En cambio, la educación humanística no. Algo científico o técnico yo lo puedo transformar en un rédito económico inmediato. Si descubro una nueva droga a través de una farmacéutica, si descubro un nuevo implemento técnico, si descubro un nuevo modelo de procesar información o imágenes, todo
hoy tiene un rédito económico. En cambio, la educación humanística no tiene un rédito económico inmediato. No puede ser vendida inmediatamente. Y aparte, la educación humanística tarda mucho más tiempo que la educación técnica o la educación científica. Para preparar un técnico, habitualmente si nosotros miramos las tecnicaturas que hay en las universidades, se necesitan entre 2 años y medio y 3 años en Argentina. Para prepararlos para cualquier otro tipo de carrera, como por ejemplo, vamos a dar una idea, una licenciatura en artes, una licenciatura en filosofía o una licenciatura en letras, el tiempo promedio es más o menos una carrera de 4 a 5 años, que puede extenderse mucho más obviamente. Entonces, Nussbaum, que realmente tiene una ingenuidad bastante amplia en este sentido, dice que nosotros nos estamos haciendo muy pocas preguntas sobre el futuro de la educación. Y no solo eso, ella insiste en que no se trata de poner a las humanidades sobre la ciencia, ni tampoco de ver cómo se plantea una falsa dicotomía. De hecho, ella cree que en la sociedad moderna hay una falsa dicotomía creada alrededor de que la ciencia es mucho más importante que las humanidades y de que está opuesta a esta o de que se enfrenta a esta. Mientras que para Nussbaum, ella lo que nos dice es, si la ciencia se plantea la pregunta por el pensamiento crítico, entonces esta ciencia, dice, no es enemiga de las humanidades, es amiga de las humanidades, va de la mano de las humanidades. ¿Por qué? Porque es una ciencia que se plantea sobre sus condiciones de posibilidad, se plantea sobre la situación en la cual está inserto ese descubrimiento, se plantea por la función social de los descubrimientos científicos. Entonces se hace toda una serie de preguntas que habitualmente se trata de dejar de lado a la hora de hacer ciencia. Y cuando digo dejar de lado no lo digo por parte de los científicos, lo digo por parte de aquellos que gestionan los programas educativos que dan incentivos a la ciencia por sobre las humanidades. Ahora bien, eh, entre esta falsa dicotomía entre ciencia y humanidades hay un problema específicamente con una disciplina de las humanidades que es la historia. Para Nussbaum la historia es la más castigada de todas. ¿Por qué? Porque es un tipo de ciencia humanística que promueve el pensamiento crítico per se. Es decir, permite entender la realidad atravesada por los pueblos y los procesos que los llevaron a estar así. Entonces, la historia desenvuelve al individuo, digamos, y a la comunidad en la que está inserto, todo el mapa de relaciones en el que se encuentra. Le permite ver las situaciones de injusticia social, le permite ver las situaciones de una mala distribución de la riqueza, le permite entender por qué hay desigualdad dentro de su sociedad, por qué hay desigualdad entre individuos que aparentemente conforman una misma comunidad. Y eso genera preguntas. Y esas preguntas generan rumor. Y el rumor a veces genera descontento también. Entonces, para evitar ese descontento social, una de las premisas de esta reestructuración de la educación es que la historia sea una historia edulcorada, una historia que no lastime, una historia que sea vendida como una historia inofensiva. Nussbaum hace un análisis espectacular sobre cómo se enseña historia en la India y cómo en la India los procesos históricos se enseñan como algo progresivo, en donde todo conduce a un mismo fin, ¿sí? Sin respetar, digamos, las distintas etnias, las distintas multiculturalidades, los distintos pueblos que conviven en la India, como si todos fuesen una sola nación brahmánica y se discrimina particularmente a los musulmanes, dice Nussbaum, o no se tolera tanto otro tipo de pensamiento religioso que no sea el imperante. En fin, hay otro problema
que es que esto plantea la cuestión del acceso a la educación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta educación, ella lo va a llamar así, educación para la renta o la educación para el crecimiento económico, es un tipo de educación que se plantea, como ya dije, obtener beneficios económicos lo más rápidamente posible. Entonces eso va a hacer que la educación de privilegio solo sea accesible para la gente que tiene la capacidad de pagar. Entonces, Nussbaum observa que tanto en Estados Unidos como en la India hay una distribución vergonzosamente desigual en el acceso a la educación de calidad. En Estados Unidos lo podemos ver a simple vista. A las universidades más prestigiosas solo se puede acceder siendo miembro de una élite cultural, social y política o a través de, de un sistema de becas. Pero no, no hay un ingreso masivo, eh, sino que hay una distribución desigual del acceso al conocimiento. Ahora, Nussbaum dice, este acceso desigual está particularmente marcado por la parte más rica de la sociedad y además, sobre todo, los hombres, por sobre las mujeres, que son básicamente los grupos que pueden darse una educación de lujo o una educación de privilegio. El hecho de que exista esa educación de lujo o esa educación de privilegio es lo que justifica que exista una educación para la renta. Es decir, se está educando a una élite y en el resto del sistema educativo se está educando a una serie de sujetos que van a trabajar para esa élite y van a conseguir producir riqueza, básicamente. Ahora bien, para Nussbaum, ese modelo no tiene una consecuencia negativa sobre la democracia, sobre el futuro de la democracia, porque no reflexiona sobre lo que significa la importancia de la democracia. Es decir, crea ciudadanos que no tienen espíritu crítico, que están desconectados de su realidad social y para los cuales lo importante es generar dinero. Y la educación tiene que servir solo para generar dinero, nunca para preguntarse sobre el tipo de sociedad o el tipo de comunidad en el que está inserto. Ella va a oponer a esa educación para la renta una propuesta que es la educación para la democracia. Nussbaum va a decir, si nosotros no revertimos esto, si no cambiamos el rumbo al que se dirige la educación, nuestras sociedades democráticas van a ir camino a la desaparición. Es decir, nosotros vamos a tener ciudadanos que estén cada vez menos involucrados con la existencia de la democracia y el mantenimiento y la defensa de esa democracia en los distintos países del mundo. Esto, que parece algo bastante volado, eh, o no, a mí me genera mucho ruido, porque si ustedes conocen la situación en la que está inserta, digamos, los debates por la educación en la Argentina hoy por hoy, podemos observar que efectivamente nosotros los argentinos tenemos un presidente que concibe la educación como un negocio, es decir, una educación para la renta, en donde si no da un rédito económico, como por ejemplo la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, no da un rédito económico inmediato, debería ser desfinanciada, debería ser cerrada o no debería recibir incentivo alguno. Esto ha sido manifestado por muchas personas en estos últimos tiempos y Nussbaum lo que hace es hacer eco de una tendencia mundial. Ahora bien, el otro filósofo que les quería traer cuando vamos 20 minutos de video es Franco Bifo Berardi. Franco Bifo Berardi nació en 1949, es un filósofo italiano educado y profesor de la Universidad de Bolonia
y es un apasionado de la relación entre la comunicación, la tecnología y las masas, y ha escrito mucho sobre ese tema, y ha reflexionado él mismo sobre sus experiencias tanto comunitarias como militante político de la izquierda. De hecho, él integró el Partido Comunista y lo expulsaron. El libro que yo voy a tratar ahora es La Segunda Avenida, Neorreaccionarios, Guerra Civil Global y el Día Después del Apocalipsis, que acá dice 2021, pero 2021 es el año en que lo publican en Buenos Aires, por el sello Caja Negra Editora. Pero el libro fue escrito en 2019 y publicado en 2019 en Italia. Ahora bien, de este libro que trata de diversos temas, a mí lo que me interesa particularmente es la cuestión de la educación. ¿Sí? No me interesa todo. O si quieren en algún momento y les interesa, hacemos un video donde tratemos más extensamente el filósofo y todas las ideas contenidas en este libro. Pero hoy quiero hablar de la educación. Ahora bien, en la segunda avenida hay un capítulo dedicado al giro neoliberal en la educación. Y dice Bifo Berardi que hay una reconfiguración del mundo universitario en este momento. Y eso se traduce en una mayor información, es decir, un mayor acceso a las fuentes de información y una menor capacidad crítica de aquellos que acceden a esas fuentes. Él dice, en todo el mundo los sistemas educativos se han ido modificando conforme con la ideología imperante, con una ideología imperante, y es la del mercado. Eso se va a traducir en diferentes cuestiones. Es decir, los sistemas educativos, con esta ideología imperante, que es la ideología del mercado, se reconfiguran y eso va a producir una serie de cuestiones o una serie de hechos en el mundo actual que son terroríficos, por lo menos. Eso se traduce en una precarización docente laboral y una desactivación de los sindicatos como estructura de lucha, ¿sí? Es decir, que la parte que se encarga de transmitir el conocimiento dentro de lo que son los sistemas educativos va a ser desfinanciada, va a ser mal paga. ¿Para qué? Para que cada vez haya menos docentes, sobre todo de ciertas carreras como humanidades. Y eso lo podemos ver incluso a través de la estadística, si les gusta la estadística. A mí la verdad que no me gusta la estadística, pero si nosotros analizamos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, cuántos anotados hay a carreras que tienen que ver con lo económico y cuántos anotados hay a carreras que tienen que ver con filosofía, por ejemplo, o con literatura, y la comparación es obvia. Ahora bien, también hay una desfinanciación de los sistemas educativos formales al mismo tiempo, dice Berardi, que se alienta los informales, es decir, pedagogías alternativas. Por otro lado, también hay un recorte del contenido muy amplio y una simplificación de lo que se enseña. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esos sistemas, al ser desfinanciados, ¿sí? Y al tener docentes peores pagos, también vienen acompañados de un recorte de contenido. ¿Por qué? Porque se va a enseñar menos. Se va a enseñar menos de aquello que la ideología del mercado considera menos importante. Y además de todo esto, hay un achicamiento de los campos disciplinarios que no dejan rédito económico inmediato. Es decir, las ciencias sociales y las humanidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para Bifo Berardi, todo acto de conocimiento, en esta actualidad, está atravesado por la idea de lo inmediato. Y él dice, nunca antes tuvimos tantas herramientas técnicas para comprender el mundo y tan poca capacidad crítica para poder interpretarlo. La economía en este mundo es una prioridad porque sirve para generar dinero. La filosofía, el aprendizaje del latín de Virgilio,
o el dominio de un instrumento musical, luego de muchos años de conservatorio, no son actividades económicas de gran impacto. Y por eso se las desalienta como un futuro deseado. Es decir, que para Bifo Berardi, el hecho de que se desfinancien ciertos sectores de la educación, como la humanística, tiene que ver con el hecho de que no es posible transformar ciertos conocimientos en ganancia inmediata, en dolarucos inmediatos. Es muy interesante esto que plantean al calor de los debates sobre la educación pública en Argentina, porque nosotros estamos insertos en este tipo de discusiones. A los docentes en Argentina se les paga mal, hay un recorte muy grande de los contenidos, una simplificación de los contenidos que nosotros damos. También hay problemas con el acceso a la educación, cada vez son más los sectores que quedan afuera de lo que es el sistema educativo. Y en líneas generales podemos decir que hay un descreimiento o un desaliento sobre las que son las carreras de ciencias sociales y humanística. ¿Por qué? Porque habitualmente lo escuchamos y el argumento que se cae de Maduro y que solemos escuchar muchas veces es que no son carreras en donde uno obtiene mucho dinero. Eso condiciona básicamente la mirada de los adolescentes, en donde en la inmediatez y en la forma en la que se vive hoy en el mundo, el éxito económico parece ser lo más importante. A mí me gusta pensar, y con esto voy cerrando el video, en una frase de Umberto Eco, el gran semiólogo, filósofo y escritor italiano, que decía que el estudio de la humanística está relacionado a la memoria. Y dice que estudiar la humanística, lo único que nos reporta no es un beneficio económico inmediato, sino el hecho de hacernos custodios de un pedazo de la memoria de la humanidad. Y me gusta pensar eso todo el tiempo cuando pienso mi tarea. Cuando nosotros muchas veces, sobre todo con colegas de literatura, hablamos de esto, o con colegas que tienen una carrera humanística, hablamos de esto, o una carrera sobre las artes, aparece siempre lo mismo, esta pregunta de si somos necesarios o no dentro de la sociedad. Bueno, para Eco, nosotros guardamos la memoria de la humanidad, o un pedacito de la memoria de la humanidad. Y creo que por eso solo se puede justificar la lucha por la educación pública y el derecho a la educación para todos y todas. Si llegaron hasta acá, me gustaría pedirles que den un like, que se suscriban, que eso ayuda al canal. Y les agradezco por haberme visto. Nos vemos la próxima.